El día de hoy vamos a ver la carrera de estadística. Para ello tenemos como invitada a Paula Ramírez Ucañay. Ella es licenciada en estadística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en Business Intelligence y Business Analytics. Cursa una maestría en inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con más de 4 años de experiencia laboral en el sector de analítica de datos, marketing digital y otros. Actualmente labora en JIC, consultora de comunicación y representación española con presencia internacional. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación, Fiorella. Espero que el día de hoy, pues, en esta conversación que tengamos, podamos, ayudar a mucha gente a entender un poco más de la carrera y qué significa ser un estadístico. Genial. Vamos a comenzar justamente definiendo la carrera de estadística. En tus propias palabras, ¿cómo tú defines estadística? Bien, para que se pueda entender mejor, porque el concepto de estadística es bastante amplio, la verdad. Es una ciencia como tal que recolecta, va a organizar y va a analizar e interpretar finalmente una cantidad de datos. Y como tal, los datos pueden ser datos observables, ¿no? Cosas que vemos dentro del mundo real como tal, para poder describir justamente esos fenómenos que podemos ver o presenciar y que tengan una explicación, ¿no? Que nosotros podamos interpretar como tal y que pueda justamente apoyar a la toma de decisiones, no solamente para las empresas, sino como también para el gobierno, ¿no? O para las investigaciones, o algunas investigaciones un poco más profundas, ¿no? Entonces, principalmente es eso, y finalmente, pues la estadística se ha extendido ya a un concepto mucho más profundo, ¿no? Que ya viene a ser la predicción, ¿no? Incluso es un concepto que es muy necesario al día de hoy, actualmente, para el uso y el avance de la inteligencia artificial. Sí, entiendo, perfecto. ¿Nos podrías, no sé si aterrizar un poco este concepto con un ejemplo? Bien, la estadística como tal tiene muchos campos, ¿no? Eso es lo bonito de la carrera, que necesariamente no quiere decir que tú vas a estudiar estadística, vas a hacer matemática para toda la vida, sino que tiene una aplicación en muchos campos, en todos los campos, diría yo, desde el derecho, la psicología, hasta las ciencias como la química, la biología, no incluso la astronomía, ¿no? Entonces, una aplicación que es la más conocida, la más común y por la cual mucha gente nos identifica, ¿no? Principalmente es el tema de los censos, ¿no? Conocemos el trabajo actualmente que hace la INEI y que actualmente estamos presenciando justamente el desarrollo y el despliegue de los censos, ¿no? Nacionales, ¿no? Y justamente esa es la primera etapa de un proceso estadístico que es la recolección de la información. Toda pregunta que te hagan, toda pregunta que respondas, ¿no? Es una característica tuya como persona que es observable. Entonces, todo ese procedimiento va a ser la recolección de los datos que finalmente se van a procesar, se van a ordenar, porque del papel tenemos que pasarlo a la digitalización, ¿no? Para poder pasar toda esa información a sistemas que nos ayuden a recolectar una información relevante de toda esa data que se ha recolectado y finalmente lo analizamos para poder justamente tomar decisiones a nivel nacional, ¿no? Decisiones de Estado, para que el gobierno como tal o cualquier persona que decida justamente usar esa base de datos, que es lo que llamamos a la recolección de toda esa información, tomar decisiones en pro de ayuda del país, ¿no? Su gestión como tal en base a las características que se han observado de la población, ¿no? Ese es un ejemplo bastante conocido que Claro, se da en el tema estadístico. perfecto. Estaba mencionando que es muy amplio, hay muchos campos. ¿Podríamos hablar un poco de qué especialidades existen dentro de esta carrera? Sí, bueno, hay muchísimas especialidades. Dentro de las más conocidas, justamente es el tema social, ¿no? Que es una estadística aplicada a indicadores sociales. Por ejemplo, el caso de la INEI, que sacamos indicadores sociales como, por ejemplo, feminicidio, anemia, ¿no? A nivel nacional,
estado de migraciones, ¿no? Estado de temas políticos, por así decirlo, como la coyuntura actual que nosotros venimos haciendo, por ejemplo, de la opinión de las personas. No, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo o cuánto de aceptación tiene tal político? ¿No? Entonces, se desenvuelve mucho en el ámbito social, ¿no? Es estadística para justamente indicadores sociales. Otro campo que está muy desenvuelto también es el business analytic, ¿no? Que es análisis de negocios como tal. Nosotros analizamos toda la información de la empresa que pueda tener, ya sea inversiones, insumos, gastos, ¿no? Etc, productos que pueda tener, ¿no? Para la orientación de la empresa para un mejor rendimiento, rentabilidad a futuro, ¿no? Dentro de la estrategia de negocio que pueda tener la empresa. Entre otro, también hay la bioestadística. Como iba diciendo, por ejemplo, tenemos el campo de la bioestadística, que es justamente la estadística aplicada a la medicina y a la biología, principalmente para el estudio justamente de enfermedades, ¿no? Tenemos los ensayos clínicos o pruebas de fármacos, ¿no? Tenemos mucha información, por ejemplo, un ejemplo concreto que hace poco hemos visto de su aplicación es el uso de la estadística para justamente la proyección y la prevención de el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? En esa etapa en que nosotros presenciamos el COVID, se necesitó mucha gente, o sea, hubo mucha demanda de profesionales que justamente eran especialistas en ese campo, ¿no? De aplicar modelos para justamente poder predecir el comportamiento del movimiento de la enfermedad dentro del territorio nacional. Entonces, y no solamente eso, sino que también ante una cierta situación de incertidumbre, los modelos permitieron al Estado tomar ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, poder nosotros saber o proyectarnos cuánto de stock vamos a tener de ciertos insumos en tantas IPRES, que son los institutos prestadores de servicios de salud, o los hospitales, por así decirlos, que les faltaban, ¿no? ¿Qué tanto decía la proyección de hacia qué lugares se iba a mover el COVID, ¿no? Y para estar mucho más prevenido y tomar decisiones a partir de ello, ¿no? Tenemos diseño de experimentación, ¿no? Donde nosotros vemos cómo es tan efectivo cierto medicamento mediante el diseño de experimentos, ¿no? Y otra rama también es el tema de industrial, ¿no? Por ejemplo, se llama control de calidad. Ahí la estadística entra mucho por el tema de que busca mejorar procesos a partir de la aplicación de la inferencia estadística, ¿no? Y es toda una conceptualización. En psicología también se ve mucho eso. El tema de educación, por ejemplo, para medir o hacer ciertos test o cuestionarios que permitan medir las habilidades, actitudes o la personalidad misma de los a quienes se les va a aplicar justamente la psicometría, ¿no? Por así decirlo. Y así se desenvuelven muchos campos y el último y el más reciente es la estadística informática, ¿no? Que viene justamente ligada al concepto de ciencia de datos, que busca justamente ayudar a la inteligencia artificial a ser mucho más efectiva, por así decirlo, mucho más, llegar a un punto en ser mucho más, no sé cómo llamarlo, más como Precisa, clara, no sé. más efectiva, más como que menos gasto de recursos, ¿no? Una mejor precisión en las Eficiente. cosas que hace y dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ChatGPT, que es algo que mucha gente actualmente está usando, ¿no? Es justamente parte de los modelos NPL, que son los modelos de lenguaje natural, ¿no? Que tienen una base estadística y que actualmente hay mucha gente que está estudiando el proceso, ¿no? De este tipo de modelos para mejorarlos. Y una manera de mejorarlos es partir de un concepto estadístico que llegue a esos modelos a tener una precisión mucho más exacta de qué es lo que quiere esta persona, qué me está preguntando, cómo darle una mejor respuesta, ¿no? Y cositas así. Entonces hay muchos campos en los que se desenvuelve la estadística. Sí. Me parece bastante, no raro diría, pero
no muchas personas conocen esa carrera y siento que es bastante práctica y hay bastante salida, siento, porque por todo lo que dice, siento que es muy necesario tener un estadista en todos lados. Sí. Ujú. Correcto. Hablemos un poco también, aparte de las especialidades, que ya hablaste un poco, también qué es lo que se hace en su día a día. Tú, como profesional en tu experiencia, ¿qué es lo que haces? ¿Te levantas, vas al trabajo? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Bien, en mi día a día, actualmente me desenvuelvo en dos facetas, por decir así decirlo. Por la mañana, pues, laboro virtualmente en JIC, que es una empresa internacional. Vemos operaciones no solo a nivel nacional, sino también operaciones o temas de empresas a nivel internacional, ¿no? De Estados Unidos, de Brasil, de Europa, ¿no? Principales ciudades de Europa, Estados Unidos, ¿no? Y principalmente es el análisis de todo lo que se dice en redes sociales para poder ayudar a las empresas a mejorar su reputación frente a alguna crisis que se pueda presentar, ¿no? Entonces hacemos toda la analítica de datos, no todo lo que tenga que ver con respecto a la información que quiera la empresa, ¿no? Mira, hemos pasado por esta crisis, necesitamos la solución. Entonces, mi día a día va por ahí, ¿no? Va armar grupos de trabajos, tener reuniones, ¿no? Para poder justamente, a partir de varios casos que se nos presentan, ayudar a las empresas a enfocarlos en una nueva política para mejorar su reputación a partir de la ciencia de datos o de los datos que nosotros podamos tener, ¿no? Y por la noche, pues, ya he terminado mi trabajo, descanso un poco, obviamente, porque es necesario, y tengo mi maestría. Justamente yo estoy actualmente llevando una maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería, no por las noches, normalmente es de 7 a 10, no ciertos días. Y ahí nosotros principalmente desarrollamos todo lo que es la aplicación, ¿no? De la inteligencia artificial en varios ámbitos, ¿no? La robótica, manejamos el tema de la programación, ¿no? En NPL, por ejemplo, lo que te acabo de hablar de justamente ChatGPT, ¿no? Que es un ejemplo bastante conocido. Luego tenemos aplicaciones, por ejemplo, de modelos de Machine Learning para clasificar, ¿no? Por ejemplo, en los bancos usan muchos esos modelos, necesitan muchos estadísticos para evaluar esos modelos que le permiten al banco tomar una decisión de quién es un buen cliente, ¿no? Que le permita justamente saber si es deudor o no es deudor, ¿no? Si es un buen candidato para un préstamo o no, ¿no? Entonces, para bajar justamente el riesgo de los bancos en darle un préstamo a alguien que nunca les va a pagar. Eso justamente se basa en modelos de clasificación, que son actualmente los llamados Machine Learning, ¿no? Que es justamente un ámbito que actualmente y en la universidad he podido estudiar y ahora en la maestría lo he vuelto a llevar. Y también vemos el tema, por ejemplo, de visión por computadora, que es justamente ayudarle a la máquina a entender patrones de imágenes o videos para que pueda entender que esto es un carro, esto es un gatito, o este es el otro, ¿no? Y a partir de muchas técnicas, principalmente matemáticas, le permite a la computadora entender o imitar la inteligencia humana, ¿no? Por eso es inteligencia artificial. Trata de imitar la inteligencia del humano como tal a partir de una visión por computadora. Uh-huh. Y así, Perfecto. esa es mi vida, Mm, de trabajar y estudiar. Ves bastantes cosas, ¿no? Sí, Referidas a la bastante. estadística. Mira, estamos hablando también de los cursos que se llevan. Dijiste matemática. Quería saber, justo cuando, bueno, primero en la parte personal, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Que no es muy conocida, digamos. Claro, mira, es una historia muy interesante porque justamente yo cuando salía del colegio me gustaban muchas cosas y Ujú. es natural en los jóvenes tener curiosidad de muchas cosas. Y uno se encuentra con un cúmulo de cosas que no sabe cómo nexar una con otra. Entonces dice, pues, no sé qué estudiar porque me gusta esto, pero no está relacionado con esto. Y a mí me gustaba casi todo, me gustaba leer, por ejemplo, derecho, me gustaban las novelas, no me gustaba dibujar, me gustaba la biología, no me gustaba leer cosas, temas de la matemática. No es que me gustaba tanto,
la matemática, pero sí le encontraba algo muy interesante, ¿no? Entonces, una vez yendo a una feria, esas que hay de carreras, normalmente, y también gracias que a un profesor del colegio nos dejó un trabajo de final de curso, el último día del colegio, recuerdo que hicimos una exposición acerca de las carreras que queríamos estudiar, ¿no? Por eso teníamos que investigar, ¿no? Y en YouTube había mucha gente que hablaba de muchas carreras, ¿no? Entonces, entre investigar e investigar, hubo una frase que hasta ahora me acuerdo, que decía, si tú no sabes qué estudiar y te gusta de todo, estadística es tu vocación, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo así? Pues, ¿no? Y ahí empezaron a explicar que la estadística tiene aplicación a todo campo, ¿no? Mañana, hoy día puedes estar trabajando pues en banca y mañana puedes estar trabajando con biólogos, ¿no? Mañana puedes estar trabajando con médicos y mañana con psicólogos, entonces es un amplio campo que abarca. Entonces dije, qué interesante. Entonces, dentro de las opciones que yo manejaba, estadística era una de ellas, ¿no? Y bueno, cuando entré ya a la academia, el tema que te comentaba del dibujo era algo que a mí me encantaba mucho y que yo quería seguir cultivando eso. Entonces me di cuenta que en las matemáticas había mucho que dibujar y es parte de la geometría, llamada geometría analítica, ¿no? O la geometría que normalmente llamamos en la academia. Me encantaba dibujar círculos, hacer todo ese tema de rayar mi cuaderno con un montón de cosas de geometría. Y dije, creo que me gusta. Entonces entendí de que el gusto por la matemática iba mucho a cómo me enseñaron en el colegio. Sentí de alguna forma que me la enseñaron a tal punto que no me llegaba a gustar, pero cuando entré a la academia me encantó. Entonces yo dije, no, si quiero ser matemáticos y no sé qué estudiar, entonces voy a la Esa carrera de carrera. estadística. Y fue una aventura, la verdad, tomar esa decisión. Estaba entre computación científica y negocios, me parece, internacionales. Yo no soy muy buena para negociar, la verdad, me pongo muy nerviosa cuando necesito regatear o hacer cosas así. Dije, no, el negocio no es para mí, creo, porque no, ni puedo regatear nada, entonces, ¿cómo voy a hacer negocios? Entonces, eh, justamente me aboqué por esa carrera porque las características naturales de mis habilidades compaginaban mucho con ello. Ujú. Sí, qué bueno que averiguaste, ¿no? Porque, como te digo, esa carrera siento que no es muy conocida y tampoco postulan mucho, bueno, en San Marcos, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí, quería preguntar, ya ingresaste a la universidad. ¿Te chocaron los cursos? ¿No te chocaron porque el tránsito de colegio a universidad es distinto? sí. Entonces, sí, la transición justamente de el colegio a la universidad sí, sí me chocó mucho y más aún en una universidad nacional donde pues se conoce mucho que no hay mucho acompañamiento al estudiante dentro de sus primeros ciclos. Entonces, eso hizo que muchas materias que yo llevaba y que eran de alto nivel, por así decirlo, porque ya el curso, por ejemplo, de cálculo 1, matemática universitaria o matemática básica, ¿no? Que es matemática universitaria, esos cursos eran bien pesados, entonces era volver a establecer otra metodología para poder aprender algo complejo, ¿no? Y era ya con otro foco, ¿no? Saber, por ejemplo, cómo demostrar una fórmula, más aún cuando entras a la facultad de matemática, ya es como que muy abstracto el primer ciclo. No tienes que pensar en fórmulas, en gráficos, en cómo se mueve todo en 3D, ¿no? Entonces, sí fue bastante complicado el primer ciclo y creo que para todos lo es, justamente por la falta de aprender una metodología adecuada, ¿no? Ya no todo es igual, ya el profesor no te copia nada en la pizarra, ya incluso ni la letra se entiende del profesor, ¿no? Y incluso unos hablan nada más, ¿no? Entonces cambia totalmente. Lo que vemos en el colegio y en la academia cambia. Ya no es el mismo acompañamiento de alguien que está ahí detrás, ¿no? Sino es totalmente distinto. Ya es por tu cuenta, ser autodidacta y poder aprenderlo, pues no, ya no lo justo y necesario, sino ir más allá, Ujú. ¿no? De comprender y entender el concepto que te dan, ir más allá. Porque los exámenes, me acuerdo una vez que en un examen, un parcial, vino 2 preguntas para 3 horas de examen.
2 preguntas. Y yo, ¿qué voy a hacer con...? Yo decía, ¿qué pregunta será? Pues, ¿no? Y eran preguntas muy complicadas, ir de cero a algo mucho más grande. Entonces, eso fue bastante complicado. Pero luego, poco a poco, ya se fue superando eso. Genial. Y hablemos de los cursos que se te fueron más complicados y los cursos que más te gustaron y por qué, ¿no? A ver, dentro de los cursos más complicados, para mí fue el cálculo como tal. O sea, el nivel de dificultad que exigía es bastante alto y aparte porque fue uno de los primeros cursos que tuve, ¿no? Me encantaba mate básica porque era lógica como tal, ¿no? Habían muchas cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, de cómo demostrar una serie, ¿no? Un algoritmo, algo. ¿No? Pero en el cálculo era distinto, porque tenías que acordarte un montón de fórmulas, casi interminable, era un libro así de este tamaño que tenía, y todo lo tenías que leer, eran fórmulas, y era tener mucha imaginación, ¿no? O sea, realmente mucha imaginación, ¿no? Y ese principalmente fue el cálculo, y luego fue cálculo de probabilidades que también era bastante, por así decirlo, tenías que aprender muchas cosas, profundizar en ciertos conceptos y que es justamente el curso que te lleva a una transición, ¿no? De la estadística clásica que conoces como la descriptiva, cosas así, a ir a una estadística mucho más inferencial, ¿no? Más como que ya conceptos matemáticos mucho más avanzados, ¿no? Y esos fueron los dos cursos que más fue con una piedrita en el zapato. Pero sí lo pasaste, sí lo pasaste. Al final, sí, gracias a Dios lo pasé con la bendición de un profesor, ya pasa. Pero no ejerces, como dice, y escucho unos memes. El profesor te pasa y te dice, pasa, pero no ejerces. Lo que pasa es que también, como dices, ¿no? Los profesores no te dan un acompañamiento y te enseñan A, B y te viene Z, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, justamente eso. Dentro de los cursos también que me gustaron mucho fueron el curso de ¿cómo se llama? Regresión lineal y el otro curso fue estadística descriptiva, ¿no? Y análisis real uno, ¿no? Entonces fueron cursos que aprendí mucho y que empecé a ver el valor de lo que era justamente mi carrera, ¿no? Ujú. Ya veíamos modelos o cosas o la aplicación de la matemática ya en un modelo, qué interpretación tenía, qué significaba tal cosa y qué significaba dentro de los datos, ¿no? Entonces fue lo que fue mi primer vistazo a la aplicabilidad de mi carrera como tal, ¿no? Y me encantó también la estadística descriptiva, me gustaba mucho porque usábamos muchos programas, había mucha creatividad de poder hacer gráficos de diversas formas para poder lograr visualmente impactar a la persona pues que solicitaba el servicio, ¿no? De consultoría o quería información de algo. Ujú. Y bueno, el análisis real, justamente ahí en ese curso te ayudaba a saber por qué usaban esas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, te enseñan a sumar, ¿no? Y luego mañana más tarde en otro curso te enseñan qué es un promedio para sacar tus notas. Entonces, la suma se ve reflejada en un método en el que ya usas para algo, que es esa Mm, nota, qué lo significa algo. aplicativo, ¿no? Por eso dice real, Claro, ajá, la ese es vida real. el paso abstracto, llegar de lo abstracto a lo real. Y Ujú. lo fasciné muy bien, creo que hasta me sobró nota, creo. Entonces, me gustó mucho, la verdad. Yo decía, tengo dotes para hacer matemática, pero no tanto, no voy a ilusionar. Para ser matemático tienes que vivir en la luna, creo, porque estas personas tienen un nivel de abstracción, de pensar, imaginar alto, más que nosotros. No, nosotros somos más aplicativos, ¿no? Usamos la matemática, pero a un nivel en que se enlaza con la aplicabilidad en la sociedad. Es Ujú. más práctico, digamos, ¿no? Sí, ajá. Es como el enlace, ¿no? Entre las matemáticas y su aplicación. En el mundo real. Ujú, exacto. Ok, estaba mencionando que llevabas cursos o de repente programación, más cosas, ¿no? Sí. ¿Estos cursos te enseñaba la universidad o tenías que estudiar aparte? ¿Qué cursos extracurriculares se debe llevar? Sí, si bien es cierto, la universidad nos dio las herramientas de programación
suficientes para poder entender lo que necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, programación en R, programación en Python, programación en C++, me acuerdo, y otro software que ya eran intuitivos, ¿no? O sea, hacías un clic y ya te salía todo lo que necesitabas, ¿no? Pues eso fue lo necesario, pero a veces teníamos que ir nosotros un poco más, ¿no? Porque no solamente para seguir aprendiendo, que es justamente lo que necesitamos, no es justamente parte de la curiosidad de alguien que le gusta su carrera, ¿no? Seguir estudiando, ¿qué más hay? Sino también porque lo pide el empresariado o lo piden las ofertas laborales, ¿no? Y cuando uno va y ve, empieza a ver las ofertas laborales, piden A, B, C, D, ¿no? Cosas que no te las han mostrado en la universidad. Entonces, una de esas cosas fue justamente SQL, ¿no? SQL tiene muchas formas, es un lenguaje justamente un lenguaje de programación o de consulta, ¿no? Que nos ayuda justamente a filtrar cierta información mediante unos modelos relacionales. Entonces, pero tiene muchas versiones, ¿no? Entonces, en la universidad nos enseñaban MySQL, pero el empresariado usaban otros, no SQL, SQL, WordWatch, ¿no? Y etc. Entonces, tenías que profundizar en eso. Python para ciencia de datos, un Python mucho más avanzado, más básico. Y así es lo suficiente, pero teníamos que buscar cursos que nos lleven un trampolín más avanzado para poder manejar esas herramientas. Ya, entonces, ¿qué cursos sugieres que una persona que está estudiando esta carrera debe estudiar? O sea, así específico, a ver, según Bien, tu experiencia. claro, sí, el R avanzado para otro tipo de técnicas fuera de las que nos enseñan en la universidad, no el Python mucho más avanzado para modelos de machine learning o modelos de inteligencia artificial, ¿no? Porque nos dan las bases, pero si bien es cierto, las bases son buenas, a veces no son suficientes, ¿no? Y necesitamos cursos más avanzados para ello, para modelos de Machine Learning, y eso es Python para ciencia de datos, ¿no? Excel es muy importante, si bien es cierto, a nosotros en la universidad no hay un curso específicamente para Excel, sino que lo manejamos intuitivamente. Es muy importante que nosotros ¿cómo se llama? Nos entrenemos en un Excel mucho más avanzado, ¿no? Con tablas dinámicas, programación en Excel, ¿no? Cómo conectar Python con Excel, ¿no? Hacer muchas cosas más avanzadas y no solamente lo básico que vemos en la carrera, ¿no? Y lo otro es el tema del SQL también y el Power BI. Normalmente el Power BI bueno, a menos en mi carrera no lo hemos podido ver, o en mi promoción no lo pudimos ver, pero es sumamente importante saber Power BI porque en las empresas, pues como no son profesionales en estadística, buscan visualmente cómo resumir todo. O sea, yo quiero algo puntual, no dime algo puntual. Y algo que logra eso de visión y ser puntual es el Power BI, ¿no? Y eso, especialmente. Okay. Hablemos ahora del mundo laboral. ¿Ya estudiaste los cursos que sientes que son necesarios? ¿Ya terminaste la carrera? ¿O en qué momento sientes que alguien tiene que comenzar, alguien que esté estudiando esta carrera tiene que comenzar a trabajar? Y si la salida al mundo laboral, ¿hay buena salida? ¿No hay mucha salida? ¿Es un poco sufrido encontrar trabajo? ¿Cómo es el mundo laboral? Bien, en el mundo laboral va a depender mucho. O sea, por ejemplo, yo siempre digo, es muy importante saber venderse, porque tú eres un producto que se lanza al mercado, ¿no? Y las empresas eligen entre tantas personas quién es el que mejor va a aportar a la empresa. Entonces, tú puedes saber de la A a la Z, pero si no lo promocionas, no sabes cómo visualizar tus habilidades, el empresariado, la persona que te selecciona, no va a saber que realmente sabes. Entonces, en el campo laboral de la estadística o de la ciencia de datos o del analítico de datos, hay muchos empleos actualmente. Incluso creo que ha sido seleccionada, hace poco han habido estudios sobre la oferta que hay, ¿no? De personas que sepan
cierto tipo de habilidades que son enfocadas a los estadísticos, ¿no? Y bueno, incluso creo que han dicho que una de las carreras mejor pagadas era la estadística como tal, ¿no? Entonces hace años, no sé si ahora continúa siendo una de las mejor pagadas o las más solicitadas, ¿no? Pero esencialmente es eso, ¿no? Es una carrera que tiene demanda siempre y cuando sepas cómo vender tu perfil, sepas cómo desarrollarte dentro del campo, visualizar tus habilidades, porque sí, es una carrera que tiene mucho que dar en las empresas, es una carrera que da mucho al empresariado por el tema de que procura justamente en base de decisiones que la empresa pueda llegar a algo que desea, su objetivo, ¿no? Y para eso necesita datos, ¿no? Y otra cosa es que lo que he visto es que actualmente hay como una corriente de muchos profesionales, médicos, ingenieros industriales, informáticos y demás, que están estudiando la carrera de estadística a la par de su carrera, ¿no? O la están estudiando pues con pequeños bootcamp, cursitos, ¿no? O maestrías, ¿no? Demás. Entonces, han visto de que hay muy poca oferta de profesionales sabiendo esta carrera, ¿no? Hay muchos profesionales, muy poquitos que se dedican a la carrera de estadística, ¿no? Por ende, como hay poca oferta y la demanda es mucha, los profesionales ahora están diversificándose en ese campo. Entonces, el estadístico va a ser como un unicornio, pues, como yo le digo, un unicornio dentro de un mundo laboral copado de personas que han estudiado muy poco la estadística, ¿no? Y que con lo poco que saben le están sacando bastante jugo. Entonces, más aún, un profesional que lleva 5 años de carrera en esta especialidad, pues puede aprovechar, ¿no? Y está en nosotros visualizar nuestro trabajo y hacer, porque trabajo hay. Lo importante es saberlo visualizar. No tenemos mucha competencia porque muy poca gente conoce la carrera, ¿no? Por eso es que la oferta es muy poca, pero la demanda es alta en el campo. Sí. Una consulta, ¿tú sabrás qué universidades brindan esta carrera? Sí, mira, justo actualmente se desenvuelve en San Marcos, Ujú. está como la carrera de estadística. También tenemos la carrera de ingeniería estadística en la UNI. Mm. Hace poco estuvo en la Católica, pero la Católica la cerró porque solamente ingresaban 1, 2, 3 personas, ¿no? Entonces no era rentable para la universidad tener tan poquitas personas y creo que desapareció la carrera de estadística en la Católica, o sea, ya no le enseño. Sé que también está en la Callao y no sé si está en la Villarreal, pero personalmente ahora se está, ¿cómo decirlo? Se está promocionando otra carrera. Se está ¿Cuál? promocionando la carrera de ciencia de datos, Ah, ¿no? Que se confunde mucho con estadística. Entonces, la ciencia de datos, creo yo, es una rama muy amplia como para abarcarla en el tiempo de una carrera profesional. Se hace con la experiencia de los años, ¿no? Porque necesitas saber muchas cosas para ser científico de datos, ¿no? Entonces, la estadística es un buen punto para empezar a ser un científico de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un científico de datos ve temas de informática, tiene que saber del negocio al que se va a dedicar, tiene que saber temas de matemática y estadística y temas computacionales, ¿no? Entonces, eso se hace con los años, ¿no? Estudias estadística, ves la aplicabilidad, te quedas en el sector o en el negocio que quieres durante muchos años, ¿no? Aprendes del negocio, empiezas a tomar clases o yo sé que de programación, cosas más para profundizar, ¿no? Y finalmente con el tiempo y la experiencia te conviertes en un cientista de datos, ¿no? Pero mm, ahora por el tema de que te mencionaba de que hay muchas personas que a la par están estudiando temas de estadísticos y de programación, vieron tanta oferta de gente que quería estudiar esto que abrieron las carreras en ciencia de datos. Entonces, es una competencia a la par que se va a ver en un futuro. y hablemos también, tú tienes experiencia del sector público y el sector privado, ¿tendrás algunas comparativas tal vez de cómo es trabajar en cada uno de estos? Sí, la diferencia más grande, pues tuve la oportunidad de trabajar para su salud, que es una superintendencia de supervisión, por así decirlo, que supervisa todas las IPRES
instituciones prestadoras de servicios de salud, desde hospitales, clínicas hasta un policlínico chiquitito, ¿no? Entonces va desde lo máximo a lo menor. Ve todo el tema de datos que es a nivel de insumos. Por ejemplo, los hospitales tienen tantas mascarillas, tienen tanto fármaco, el stock de tal medicina, tal, ¿no? Y vemos todo el tema de denuncias que se hacen a nivel nacional respecto a alguna negligencia, ¿no? Entonces, en cambio, la empresa que estoy ahora, pues, es totalmente una visión distinta, pero sigue usando los mismos métodos estadísticos, ¿no? Vemos mensajes en TikTok, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, referente a una marca o alguna temática que se busca, ¿no? Tener una solución a partir de cómo comunicarla mejor. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Si bien es cierto, hay una diferencia conceptual, hay una diferencia en ejecución. ¿Qué quiero decir? El Estado está muy atrasado, a diferencia del sector privado, en temas de cómo procesar estos datos, ¿no? Actualmente se siguen procesando datos en papel, se siguen teniendo datos, o sea, tú tienes un papel, lo tienes que pasar a mano, ¿no? En cambio, en el sector privado, pues todo está digitalizado, no tienes que estar manualmente pasando los datos, por así decirlo, no, sino que ya todo está en una plataforma ordenadito para que tú solo te dediques a analizar modelos, ¿no? Ir más allá de la recolección de los datos, ¿no? En cambio, en el sector estatal o el nacional, está un poco atrasado en el tema de la metodología, ¿no? Porque justamente hay poca inversión en esa tecnología que les va a permitir a ellos organizarse mejor. Y lo que genera pues un embudo, ¿no? O sea, se llenan de mucha chamba y aquí no sale nada casi, entonces es un poco complicado, ¿no? Llegar a... justo también lo dijo Sagasti. Sagasti creo que en su época del COVID, él hizo un gran trabajo al hacer una gran base de datos que justamente identificaba a toda la población. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, la RENIET es una base de datos. La base de los hospitales seguro solo es otra, ¿no? La de Estado Civil es otra, entonces No están manejan... relacionadas, dices, ¿no? Claro, y tienes que juntarlas todas en una base de datos maestra, ¿no? También, por ejemplo, creo que en las clínicas y así, te vas a una, tienes que comenzar desde cero, Sí, porque cada exacto. una maneja su propia base de datos y no está centralizado, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, muy diferente al tema de Estados Unidos o en Europa, que por ejemplo tienen un único seguro número de seguro social, que le llaman ellos, ¿no? Entonces, con ese numerito te identifican en todos lados, ¿no? Te identifican en qué hospital estuviste hace 2 años y en qué estás ahora, ¿no? Entonces, un historial completo de una persona. Entonces, si tenemos bases de datos distorsionadas de diferentes lugares, es muy complicado, por ejemplo, para el Estado tomar una decisión porque no sabe si esta persona es esta y está difícil, ¿no? Entonces, eso es el problema que hay en el sector nacional, que es justamente invertir en tecnología que nos permita a nosotros ya dejar de lado el papel y la manualidad, ¿no? Es ya ir a lo automático, a lo automatizado, cosa que ya tiene el empresariado privado, ¿no? Que ya ha invertido muchísimo en eso. Ok, Sí, sí. digamos. Em, si sabes alguna diferencia o podrías hacer una comparativa de trabajar en el Perú y trabajar en el extranjero, ya justamente que estás trabajando para una empresa internacional, ¿no? Sí, justamente, bueno, trabajar en el Perú quizás sea un poco complicado por el tema de que hay muchas metodologías, se llama metodología ágil, ¿no? Que permite a la empresa trabajar en menos tiempo y sacar mayor producción, ¿no? Entonces, en Europa eso lo tienen muy bien visto, no he podido ver no solo a través de mi empresa, sino a través de las organizaciones que he pertenecido, por ejemplo, la IBS, que es la International Biometric Society, y en Londres, que es la Royal Geographic Society, ¿no? Ellos tienen metodologías que no necesariamente tú necesitas quedarte todo el día para poder lograr un buen trabajo, ¿no? No necesitas puntualizarte. Se requiere esto, 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 y en base a objetivos, nosotros vamos a trabajar y ya tú dispones de tu tiempo, ¿no? Dispón tú de tu tiempo que requieras, pero son los objetivos son estos.
Base a eso, armamos una metodología ágil que nos permita llegar a un tiempo óptimo y hacer lo que justamente el objetivo que requiere, ¿no? La tarea. Aquí es distinto, acá como que no hay esa metodología ágil, no hay una visión por objetivos, no hay una visión de quiero hacer esto con este objetivo. Entonces, reunámonos todos y veamos qué podemos hacer, ¿no? En base a las habilidades de todos. Entonces, está bastante complicadito llegar a eso porque tú sabes cómo es la cultura peruana, es el de más chambeador, ponerse la camiseta, Ujú. pero es como hay que trabajar inteligentemente para justamente lograr pues trabajar menos tiempo. Y esa es la gran diferencia que he visto de mentalidad dentro del campo laboral. No es algo de metodología ágil que tenemos que empezar a aplicar en el país para poder lograr no solo tener mejores empresas, ¿no? O mejor gestión estatal, sino tener un mejor ámbito laboral que te permita llevar tu vida personal con tu vida laboral, ¿no? Porque he visto gente que trabaja a deshoras, ¿no? Está hasta las 10, 11 de la noche, 3 de la mañana, se amanece en el trabajo y eso no le permite compaginar su vida personal con su vida profesional o laboral. Y esas metodologías, por ejemplo, en Suiza, o no sé en qué país, sé que es europeo, ya se aprobó la ley para trabajar hasta los jueves. O sea, imagínate, acá se vuelven locos y empiezan a decir que vamos a trabajar hasta los jueves, ¿no? Sí, Entonces, no. en Europa se trabaja en algunos países hasta los jueves. Incluso salen más temprano, plan de 5. O sea, imaginable que alguien salga más de esa hora, ¿no? Entonces, es por eso, porque trabajan puntualmente con objetivos. Y hay que mejorar eso aquí. Sí, justo eh, a lo largo de esta charla, digamos, hemos visto un poco de las problemáticas o las deficiencias que hay en esa carrera, digamos. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué otras problemáticas sientes que se debe mejorar o has podido notar que está mal, ¿no? Acá en el país, digamos. Eh, como problemática, como tal, dentro del campo de visión de la estadística, eh, Claro. justamente hay poco apoyo para los científicos en el Perú. Y es un problema que ya incluso está estudiado bastante, como la fuga de talentos, ¿no? Ujú. Vemos profesionales de alto nivel que llegan a universidades top a ser profesores. Tenemos al profesor Barton, ¿no? De la UNI, físico, que actualmente enseña en el MIT. Tenemos muchos profesionales, sanmarquinos hay un montón que se han ido al extranjero y logran ser los mejores trabajos de innovación en Europa, ¿no? Y así, tenemos esa fuga de talentos, principalmente de docentes y de otros científicos que han hecho mucho en el extranjero, justamente por la falta de apoyo al científico y la falta de difusión. Entonces, la estadística es eso principalmente. No se conoce, no hay mucho apoyo, entonces necesitamos que más gente pueda conocer, ¿no? Acerca de lo que hacemos como científico de datos o científicos en materia de estadística y que se pueda conocer el valor, ¿no? De los estadísticos. Incluso, por ejemplo, en pandemia me recuerdo que salió un artículo de Harvard diciendo de que la estadística era la carrera más sexy, algo así, para llevar en el 2020. ¿Y a qué refería eso de sexy? Que tenía mucho campo laboral, que la gente que trabajaba en ello tenía buenos sueldos, ¿no? Que la gente que trabajaba en ello pues tenía un rango de felicidad un poco más alto, estaba mucho más relajada, etc. O sea, tenía mucho estudio por atrás y que era muy bien vista, ¿no? O sea, un estadístico en muchos campos es muy bien visto. En el campo médico, porque el médico se enfoca, obviamente, en el tema de salud, tema de la anatomía, etc. Pero la parte matemática, pues no la va a profundizar. Entonces necesita un acompañamiento. Y el acompañamiento, pues lo da el estadístico, porque ha tenido 5 o 6 más años aprendiendo en el campo de las matemáticas y lo apoya a él a que su investigación sea aprobada, ¿no? Y que sus experimentos sean aprobados y qué tal. Porque, por ejemplo, para aprobar un proyecto de salud o de algo que se basa en una experimentación, esa experimentación debe pasar el 0.5% el 0.05 en el p-valor. Entonces,
hasta ahorita se siguen peleando por ese valor, pero necesitamos llegar a ese valor para pasar las investigaciones. Entonces, los científicos, al menos en Europa, requieren mucho del profesional. ¿Por qué? Pues ya saben, lo conocen, ¿no? Dicen, no, yo necesito tal habilidad. Para lograr eso y para lograr que haya mayor difusión de muchas carreras científicas y evitar la fuga de talentos, es justamente conocer el valor, ¿no?, de esas carreras. Y para eso necesitamos difusión científica. Y es lo que le falta mucho al país. Sí, sí. Sí, programas de investigación, ¿no?, que nos permitan a nosotros desarrollar nuestras habilidades en campos para poder competir incluso con proyectos del extranjero, ¿no? Y que muchos muchachos por ejemplo, en mi caso, yo no he competido como tal, pero he representado a otros países. Siendo peruana, he representado a otros países porque el país me llevó hasta allá, ¿no? A una conferencia de tal, ¿no? O hacer esto, mira, necesito que tú participes en este proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Pero o de la IBS, ¿no? Pero tú estás registrada como una persona que está dentro de la comunidad española. Entonces tú vas a ir en nombre de España, ¿no? Entonces, peruano estando ahí por allá, compitiendo con la bandera española. Entonces, es bastante descabellado, pero es la realidad de muchos peruanos. También he tenido amigos latinos que ganaron, por ejemplo, a mejor trabajo siendo latinos, pero fueron con el nombre o representando a otro país, ¿no? Sí, porque está la oportunidad afuera. Claro, ¿no? Y hay que aprovechar también, pues no, Sí, no te vas a quedar no, por mi país y no te apoyo. sí, sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Podríamos hablar un poco del impacto del COVID en el desarrollo de tus labores? Si sientes que ha afectado, no ha afectado, lo ha repotenciado tal vez. Claro, en el caso del COVID, para bien o para mal, para la carrera estadística lo repotenció, lo llevó a otro nivel, porque la necesidad justamente ante una incertidumbre de algo que nadie conocía, de algo que fue nuevo para todos los campos, tanto para el campo médico como para las empresas como tal, y para el desarrollo de la nueva gestión nacional que había, ¿no? Ante esa incertidumbre, ¿qué iba a pasar? Estábamos nosotros los estadísticos que sabíamos de metodologías de predicción, ¿no? Por eso nos llaman, he escuchado por ahí que nos dicen los gitanos de los números, ¿no? Porque vemos el futuro, pero basado en datos y patrones que estudiamos, ¿no? Y podemos proyectarnos hacia el futuro para que en base a eso se tomen decisiones basadas en cierta información, ¿no? Más allá de que podamos, siempre hay una probabilidad de equivocarse, que lo llamamos nosotros sesgo, ¿no? Entonces, existe una probabilidad de sesgo, de error que podamos cometer, pero tratamos de que sea mínimo, el 5%, el 10%, ¿no? De ahí el 95, el 90% es una probabilidad de acertar lo que decimos. Entonces, en base a eso, como el COVID fue algo que sorprendió a mucha gente, todo el tema del empresariado cambió, la economía del país cambió totalmente y se necesitaba gente capacitada para poder manejar esa incertidumbre. Y, la estadística se fue arriba porque solicitaban estadísticos, matemáticos, pero los matemáticos como tal, si uno ve los cursos que ellos llevan, prácticamente no hay mucho el tema de modelamiento de datos, ¿no? No hay mucho ese tema. Entonces, si bien nosotros nos basamos en métodos matemáticos, ya es como que algo netamente estadístico. Entonces, ahí el foco fue la estadística en el COVID y se necesitó mucha gente con esa habilidad. Creo que se repotenció mucho el mercado para los estadísticos e incluso el mercado vio en esas habilidades algo valioso. Y ahora no hay persona que no quiere estudiar algo referente a ciencia de datos, ¿no? O a estadística. Y todo el mundo se prepara para eso. Porque todas las carreras ya lo tienen implementado o lo tenían implementado. Y los profesionales que no llegaron a cubrir sus habilidades con eso, actualmente lo están estudiando. Y lo bueno es que hay empresas peruanas como DMC, entre otras, Data Research, creo,
otras empresas que se dedican a enseñar eso, ¿no? Entonces, empresas nuevas están saliendo ante la necesidad de aprender estadística correctamente. Sí. Y ahora el impacto de la IA, ahora recién salidito del mercado, digamos, ¿cómo Sí. les está afectando? También supongo que les ha repotenciado bastante. Sí, justamente es algo de que yo me metí a la maestría por eso, ¿no? Porque yo sentí de que el mercado iba direccionado justamente a una visión de la aplicación de la inteligencia artificial en su campo, ¿no? En varios campos. Entonces yo decía, bueno, yo veo que esto tiene para rato, o sea, la IA ha venido a quedarse, no es algo momentáneo. Entonces, en un futuro se va a necesitar gente que tenga experiencia en ello. Entrando a la maestría, pues los conceptos me llegaron a saber o a entender de que todo era base de un concepto estadístico, modelos estadísticos para la predicción. Dije, no, esto es estadística, ¿no? O sea, la maestría, al menos en los primeros ciclos, fue todo algo que yo ya había visto en la universidad, ¿no? El tema de matemática para Machine Learning, ¿no? El tema de programación, ¿no? Para Machine Learning, el tema de estadísticos, todo eso. Yo dije, wow, o sea, increíble que la base de todo lo que es hoy, al día de hoy, la inteligencia artificial, aparte de otras cosas, es la estadística. Y bueno, yo ahorita me estoy basando mucho o me quiero especializar mucho en el tema de la matemática detrás de la inteligencia artificial, más que en la programación, porque la programación es también bastante profunda, ¿no? Entonces, como te decía, es la IA, si bien es cierto, es algo, mucha gente dice va a suplantar muchos trabajos, ¿no? Pero es necesario para que siga evolucionando los conceptos matemáticos y estadísticos. Son muy necesarios. Premio Nobel hace poco, creo que fue del año pasado, no recuerdo, fue un premio basado en una teoría de redes neuronales, que redes neuronales tiene su base justamente en modelamiento estadístico, ¿no? Entonces, por la contribución que tuvo, es porque fue justamente un avance de esos modelos matemáticos a uno más complejo que llevó finalmente a una mejor ejecución de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es necesario que hayan estadísticos. Si bien es cierto en lo cotidiano, el análisis de datos, por ejemplo, para sacar, ¿no? ¿Qué porcentaje de tanto es tanto, ¿no? Eso sí se puede automatizar bastante, pero para el desarrollo de la IA y para su implementación correcta es necesario un estadístico. Y yo creo que la estadística es como un negocio que nunca va a morir, creo, y siempre se va a En necesitar. todo esto. Sí. Sí. Ok, perfecto. Ya estamos entrando a la parte final de la entrevista, de la conversación. Quería preguntarte ¿cuáles son los retos que va a tener el futuro estadista de acá a unos 5 o 10 años? Bueno, el reto que se enfrenta un estadístico de aquí a 5 años o al decenio es justamente poder dominar una serie de habilidades que le permita a él ser mucho más adelantado que otros profesionales. Me explico. La universidad nos va a dar bases, ¿no? Pero lamentablemente el mercado laboral está unos 5 o 6 años más adelantado que lo que quizás nos enseñan en las universidades, porque justamente muchas veces el profesorado o los docentes son personas que tienen años enseñando y que quizás no han visto una aplicación en el campo empresarial o en el campo regulatorio del extranjero. Esa falta de experiencia hace que se siga una y otra vez enseñando casi lo mismo. Entonces, actualizar eso está un poco complicado porque tienen que venir profesionales o el profesional con esa experiencia tiene que venir a enseñar y pasan tiempo. Entonces, el estadístico de acá a unos 5 años se va a enfrentar a muchas cosas. Uno, la inteligencia artificial. Se tiene que educar en inteligencia artificial porque va a ser parte de la vida cotidiana y diaria de todos los campos laborales y de la responsabilidad de todos los trabajadores, porque todos lo van a necesitar, ya es prácticamente implementado, ¿no? Otro es el tema de las habilidades computacionales, ¿no? Saber automatizar procesos. Para eso tiene que saber tema de programación en Python, en R, que aún van a seguir evolucionando. Y además
A mí me pareció muy curioso cuando viajé a otras partes de Europa, por ejemplo, a Londres, a España, y a Italia y Francia. Bueno, Italia principalmente, que fue a ver diversos congresos, tuve la oportunidad de participar y vi cómo había otras metodologías estadísticas que venían, ¿no? Que ya las están aplicando a negocios. Por ejemplo, la estadística espacial, que es algo que recién se ha empezado a enseñar ahora. En Europa ya lo tienen más que previsto y ya se aplicó a negocios, ¿no? Entonces, yo siento que eso tarde o temprano va a venir acá al Perú. Incluso muy poca gente sabe qué es estadística espacial, ¿no? Entonces, educarse en nuevos conceptos, ¿no? Innovar incluso con las matemáticas es necesario para el futuro, ¿no? De los estadísticos, ¿no? Tener esa visión de no solamente quedarme con lo que me han enseñado, sino ver qué otros países están haciendo y traer eso que sé aquí para poder innovar. Entonces, eso principalmente se va a enfrentar a una economía cambiante que le va a pedir tener muchas habilidades, ¿no? No solo tecnológicas a nivel académico, sino también a nivel de habilidades blandas también. Saberse comunicar para un estadístico es importante, porque nosotros vendemos información. Nosotros, por así decirlo, torturamos a los datos a tal punto de que nos den una información valiosa para nosotros. Y nosotros tenemos que llegar a un nivel de que una persona X, un niño, tu abuelito, tu tío, pueda entenderte. Porque justamente los gerentes, los altos directivos son personas que no saben de eso, ni necesitan que tú lo comuniques. Entonces, sí, me he chocado mucho con ello. Creo que también he visto mucho el despliegue que tienen estadísticos en otros países, la facilidad que tienen para hablar y negociar, que es algo muy importante, porque esa información es importante, pero ¿para qué me va a servir a mí? ¿No? Es negociar, mira, esta información te va a servir para A, B, C, D. Entonces, yo veo de acá a unos 5 años un estadístico igualmente solicitado a pesar del despliegue que va a tener la inteligencia artificial en el mundo laboral. Va a seguir siendo solicitado porque va a tener que validar justamente la metodología que se usa, ¿no? Porque a mí me lo dijo una vez un jefe que tuve, me dijo, muy difícil que alguien a ti te llegue a la contraria, porque tú eres la especialista, tú eres la matemática, ¿no? Yo no te voy a debatir a ti de qué método matemático estés usando, no. Simplemente dime qué es esto, este es el otro. A ti te creen. Entonces yo digo, wow, entonces no sabía la carga que uno llevaba y la ética también que uno tiene que llevar como profesional, ¿no? Incluso hay un libro, creo que salió cómo mentir con estadística, algo así. Entonces yo dije, yo dije ¿cómo mentir con datos? Algo así creo que era el libro. Yo dije, no, es que no se puede permitir porque en nosotros recae una responsabilidad y una ética laboral que tenemos que seguir como profesionales de llevar la verdad, ¿no? Y de no manipularla. Entonces está eso, ¿no? Creo que en una parte de, bueno, no sé si es el libro, pero vi que, por ejemplo, las gráficas de los datos como que lo hacían un poco sesgado de que, Sí, no la sé, colorimetría, o sea, te es de engañaba mucho. 100 y luego, o sea, para que no se note mucho, ¿no? Claro, sí. O manipular los datos, que es También. algo que incluso, bueno, sin ganas de politizar nada, en este gobierno se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto en polémica, no, no es que esté afirmando nada, ¿no? Sino que ha estado dentro de polémica. El trabajo, por ejemplo, del INEI, que creo que salió hace un tiempo, hubo una polémica respecto a eso de que qué raro que los datos hayan salido tan rápido, ¿no? Esto, el otro, ¿no? Entonces hay manipulación de ciertos indicadores. Entonces está en nosotros la reputación de mucha gente, de mucho del trabajo de las personas, ¿no? Y por eso eso es muy importante para el estadístico, ser ético. Y a veces eso no lo tenemos bien concebido, ¿no? Es importante también decirlo, ¿no? Que en unos años, pues, para el estadístico tiene que tener un perfil, ¿no? Y el perfil que debe manejar es justamente de una persona ética, de una persona que está
a la vanguardia de la tecnología y que está también innovando, ¿no? Trayendo nuevas metodologías que hay en el campo académico al campo empresarial. Y que me lo han dicho a mí muchas veces, es muy importante para nosotros ver o tener visión de qué se hace en el extranjero, porque lamentablemente estamos 100 años atrasados, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y es la visión de negocio que tenemos que tener como país, también como profesionales. Quería preguntarte lo satisfactorio que sientes que es tu carrera y qué es lo complicado también, ¿no? Bien, yo sí me siento muy feliz por haber llevado la carrera muy aparte de la difícil que ha sido ingresar, porque sé que si bien es cierto, es una carrera fácil de ingresar, entre comillas, también es una de las que más deserción académica tiene. ¿Qué quiere decir? Que muchos estudiantes la dejan, ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Por la dificultad misma que tiene. O sea, hay que tener, es muy demandante, por así decirlo. Requiere que tú tengas una metodología de estudio, tengas la capacidad de profundizar en conceptos matemáticos y ahí es donde la gente se va, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado mucho, sé que yo he salido ya hace ya 6, 7 años atrás, creo que ya las cosas han ido cambiando, ahora hay creo, ciclo cero, donde están todos juntos, me parece, creo que se le llama, no sé cómo es el ciclo, generales, estudios generales se llaman. Entonces, creo que es algo que ha innovado la universidad como tal para evitar justamente la deserción académica, ¿no? Y posteriormente, después de salir de la estudios generales, vas a cursos de carrera. Y a mí me parece bien, quizás una que otra cosa por ahí, pero me parece una buena metodología, ¿no? Cosas que permiten disminuir la deserción académica, ¿no? Entonces, se van justamente, como te mencionaba, por la dificultad, pero que si tú logras pasar esa valla tan alta que te dejan los primeros cursos de carrera, después va a ser muy fácil, o sea, después va a ser como que lo vas a entender todo, vas a ver cómo se aplica esto con el otro y justo vas a llegar a un punto en que te va a gustar mucho tu carrera porque vas a ver qué tan relevante eres en un trabajo, ¿no? Y que tus números van a hacer que una empresa grande invierta 1.000 millones en tanto, que invierta 12.000 euros en algo, no, que así lo ha dicho ella y así debe ser, ¿no? Y que quieran invertir en una idea que tú tienes, ¿no? Porque tu decisión ha sido basada en datos. Entonces, es por algo que tú has sacado, por algo que tú has llegado a inferir, la empresa va a invertir un montón de plata. Nada va a llegar a ti, pero ahí está tu decisión. Sí. Ok, perfecto. Me parece una carrera, o bueno, a lo largo de esta conversación que yo no conocía, o tenía un poco de nociones nada más, pero ahora que hemos profundizado, siento que es una carrera importante. Sí, sí. Poco difundida, pero muy importante. Ok, hablemos de las aptitudes que tiene que tener alguien que quiere estudiar esta carrera. Bueno, las aptitudes de una persona que quiere estudiar estadística es bastante diversa porque hay muchos perfiles dentro, o sea, el estadístico es multifacético, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay dos maneras en que se puede desenvolver. Una, que es el área de la investigación, y la otra que es el lado del aplicativo, ¿no? Laboral. Entonces, en el lado de la investigación, si tú eres una persona muy curiosa, ¿no? O sea, que le gusta saber las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? Le gusta le gusta saber de todo un poco, ¿no? Porque para ser investigador, pues tienes que tener una capacidad de poder absorber información y ser bueno en lo que haces y muy riguroso, entonces te va a ir muy bien en ese camino. Entonces, para el empresariado o para la aplicabilidad, tienes que ser una persona, aparte de creativa, que se sepa comunicar bien. Para eso la oratoria, el saber desenvolverte, ¿no? Con las demás personas, perder el miedo, ¿no? Es muy importante. Entonces, dentro de las habilidades blandas que maneja un estadístico es esa, ¿no? La comunicación, que es lo más importante, saber cómo hablar sin llevarlo mucho al tecnicismo, ¿no? Porque me hablas, por ejemplo, esto es una regresión lineal o una
una estadística bayesiana, nadie te va a entender porque nadie sabe esto. Entonces, este, tienes que hacerlo de una manera que se pueda, ¿no? Si te gusta hablar, te gusta explicar, te gusta comunicar cosas, la estadística es una buena carrera para ti. Aparte que te tiene que gustar las matemáticas de alguna u otra forma. No necesariamente ser bueno, porque incluso yo no he sido buena en el colegio en matemáticas, pero quizás eso es lo que da a entender mucho a los muchachos, ¿no? Que mucho de nuestro gusto viene de cómo se nos muestran las cosas. Entonces, si hay un profesor que no le gusta enseñar, ¿no? Y te enseña justo matemáticas y te lo enseña fatal, pues el gusto no te va a llegar. Pero el gusto llega cuando viene un profesional apasionado por lo que hace y te hace encantar las matemáticas. A mí me ha pasado en la academia, ¿no? Hubo muchos profesores que tuve que les encantaba lo que hacían, eran muy graciosos haciendo sus clases, te decían cómo se aplicaba esto y lo otro, y yo le agarré cariño. Entonces dije, ah, es para mí, me gusta, se me es difícil, no tenía habilidad mucho en ese entonces, ahora sí la tengo, pero en el gusto, poco a poco, con disciplina y práctica, encontré la habilidad, ¿no? Entonces mezclé mi habilidad con el gusto para poder desarrollarme bien. Y otra cosa es que te guste mucho ser creativo, no ser una persona que le encante hablar de todo un poco. Como te digo, la estadística como tal es un campo en el que mañana más tarde puedes estar con un médico y otro día puedes estar con un sociólogo y mañana puedes estar con un psicólogo y pasado con un empresario. Y yo incluso nunca me imaginé estar en el campo del marketing. Ni siquiera sabía que se aplicaba en el marketing y en las comunicaciones la estadística y ahora estoy trabajando en ello. Entonces, es bastante loco el campo, entonces te tiene que gustar de todo un poco. Y si te gusta curiosear en eso, pues la estadística es para ti, ¿no? Como Como te te decía. dijeron a ti, ¿no? Sí, como Si me te dijeron gusta a mí. reír, estadística. No sabes qué estudiar, vete estadística. Si te gusta un poquito de la matemática, pero no sabes qué estudiar, dale. Uh-huh. Claro, Paula. Ya llegamos a la parte final de la entrevista. Quería esto, así que decir algo a los chicos, palabras finales, consejos, algo Sí. que quieras decir. Bueno, un consejo. Bueno, como te lo decía, a muchas de las carreras que se nos muestran quizás para nosotros en la etapa escolar, no, nosotros vamos a decir, no, es que es muy difícil, es que a mí no me fue bien en el colegio para esto, no siento que tenga habilidad. No, hay que darle una oportunidad a esas habilidades, buscando o encontrando un profesional, ya sea un profesor o un docente de academia, no, ya sea particular o de academia, que nos lleve justamente a ese gusto, ¿no? No creamos que porque nos fue mal en el colegio, pues no es para mí. No, a mí me pasó mucho, yo no era tan buena en mate en el colegio, pero me llegó a encantar en la academia. Y fue tanto así que lo llevé a la universidad, ¿no? Entonces, mi paso fue como que de cero a todo, ¿no? No me gustaba nada, pasaba pues con las justas, ¿no? Decía, me sacaba un 11, un 12, un 14 y era la última en salir en mi colegio. Y ahora que voy, mis profesores se sorprenden, pues me dicen, ¿cómo que estás estudiando en la Facultad de Matemáticas si tú no le dabas? Y me dan ganas de decirle, no, es que el problema no era yo, eras tú, ¿no? Entonces, denle una oportunidad a esas habilidades que quizás nosotros lo veamos complicados, ¿no? Actualmente, muchas plataformas, hay muchos profesionales que suben su material, son profesores que enseñan los cursos de manera gratuita, puedes ir a investigar, son muy dinámicos, hay mucha apertura, ¿no? A poder darle una oportunidad a esas habilidades que nosotros creemos que no nos va bien. Entonces, dejar de lado un poco ese síndrome de impostor que tenemos internamente muchos de nosotros y creer que darle la oportunidad a otras carreras, ¿no? Y eso principalmente, y que no nos defina a una persona, que nos defina realmente lo que nos gusta, ¿no? Y que sigamos con eso para adelante a pesar de muchas adversidades que podamos surgir, ¿no? Y que la educación, sea cual sea la carrera que uno elija, siempre va a ser la mejor manera de poder llegar lejos, ¿no? De poder llegar y ir ascendiendo en nuestro camino.
¿no? Y creo que es la mejor herencia que cualquier persona nos puede dejar, ¿no? Es la educación, algo que nadie te lo va a quitar. Te pueden quitar todo, tu casa, todo lo que sea, pero lo que Ya, está acá nadie te lo quita, ¿no? Eso es muy importante. sí. Y eso es no se sientan mal porque no sé. Yo, mira, en la academia, en mi primer día de academia, me acuerdo me enseñaron el teorema de Pitágoras. Y yo no sabía que era el teorema de Pitágoras, pero mucha gente lo dominaba arriba y abajo, ¿no? Dice, no, ese es el teorema de Pitágoras. Yo no sé qué es el teorema de Pitágoras. Y yo decía, no, ¿cómo es posible que no sepa eso? Veía a todo el mundo así, que sabía. Y finalmente, pues, tarde o temprano, la práctica y la disciplina quizás vencen al talento de otra gente, ¿no? Mm, Entonces te puedes volver mejor que otros, ¿no? Con ese trabajo duro. Entonces, seguir para adelante, elijan el camino de la educación, que no solamente nos va a formar como mejores personas, sino que nos va a ayudar a contribuir más en una sociedad que probablemente quizás actualmente le hace mucha falta, ¿no? Y devolver quizás, a manos con un granito de arena, hacer mejor este país. Eso. ay, Paula, qué bonitas palabras que has tenido. Espero que este video les sirva a las personas que de repente no conocen tu carrera por falta de no sé, como dices, difusión, ¿no? Uh -huh. Pero me parece muy interesante esta carrera con lo que nos has comentado. Espero que les sirva a los chicos también. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.